Escuchemos a la palabra de Dios nuevamente. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu y sí velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Que el Señor bendiga su palabra, leer a nosotros y predicar a nosotros esta noche. Bueno, somos muy... entendemos muy bien a Pablo el apóstol, Pablo el teólogo, pero a lo mejor con menos posibilidad pensemos en Pablo como simplemente el cristiano, el hombre cristiano. Pablo el hombre cristiano, y algunas formas en que nos ayudamos nosotros mismos en pensar en Pablo como un hombre cristiano, darnos cuenta de que Pablo ha escrito muchas cartas preservadas por nosotros en el Nuevo Testamento, y algunas de las cosas que estas cartas hacen por nosotros no solamente es darnos la enseñanza de Pablo, y también nos comunican algo sobre la vida de Pablo. Estoy pensando en aquellos comentarios que él hace en su camino sobre su plan de viajar, los comentarios que hace sobre gente con quien está ministrando, sus saludos y su regocijar sobre tal persona o aquella persona, las oportunidades que él tiene, los obstáculos que le está enfrentando, esos tipos de casi comentarios parentéticos que a veces, si somos honestos, los tratamos como relleno, meramente, en vez de algo en que estar pensando, algo provechoso para nosotros. Pero necesitamos aprender también de Pablo el hombre. Después de todo, es Pablo quien nos dice a nosotros que él es dado a nosotros como un ejemplo. Él dice, sígueme mientras yo sigo a Cristo. Y cuando él nos dice esto, él está pensando a sí mismo primeramente como un cristiano, no como un apóstol o un teólogo. Y esta noche tenemos un pasaje que nos da un poco de Pablo el hombre, Pablo el cristiano. Y quisiera que nosotros tomemos un poco de tiempo esta noche para ver lo que aprendemos sobre Pablo, un ejemplo de la vida cristiana que tenemos por delante de esta noche. Pablo el ejemplo. ¿Cuáles principios podemos aprender sobre de Pablo, más bien en estos versículos de esta noche? Es la cuestión, la pregunta que queremos contestar. Y tres cosas notables, yo creo, aquí en nuestro pasaje. Primeramente es su perspectiva humilde. Su perspectiva humilde. Usted puede ver en versículo 18. Hablamos desde la semana pasada. Nos llama a orar, que supliquemos de toda forma, en todo, en cada situación, y junto con todos los santos. Y luego en versículo 19 sigue esto con algo y llega a ser muy personal. Dice, para mí, han orado por los santos, han orado por todo tipo de gente y situación. Ahora por ustedes mismos, no se olviden de orar por mí. Y para mí, dice, menciona a sí mismo, y menciona a sí mismo no en una forma que se haga ver fuerte o capaz, en una forma que le causa parecer muy débil. Y eso es algo que suele ser él, algo que establece de sí mismo. A lo mejor pensamos en él como Pablo, el gran apóstol, ¿no? Pero esto no es como él piensa de sí mismo. Él dice cosas a nosotros como el menor, el menos que el menor de todos los santos, o yo estuve con ustedes en debilidad y temor, y con mucho temblar.
Eso es algo que él suele hacer, mostrar su debilidad y pedir oración. Yo conté por lo menos 3 otras partes en el Nuevo Testamento en que él pide oración por Tesalonicenses 5. Hermanos y hermanas, oren por nosotros. Segundo de Corintios 1, ustedes nos ayudan por sus oraciones. Colosenses 4, por lo mientras orando también por nosotros. Él tiene ese pasatiempo, suele de pedir ayuda, que oren por él y por mí. No olviden orar por mí en sus oraciones, recordarme. Yo ahora piénselo un momento, si hay alguien que conoce bien a Dios, si hay algún cristiano capaz de cuidarse a sí mismo, sería el apóstol Pablo. Y sin embargo aquí está Pablo diciéndonos, explicando a sus amigos y sus amigos creyentes, sus hermanos, su necesidad de estar orando por él, uno por el otro. Y como ya dije, él hace eso regularmente. No olvida ni duda que necesitamos uno al otro, que nosotros no luchamos contra la carne, y somos nosotros que nos ponemos la armadura de Dios, y más vulnerable entre los creyentes es el que está solo. Pablo necesita a los demás. Pablo necesita a personas que oran por él y para mí y por mí. Y claro, lo que le revela a él en cuanto a su carácter principal es muy importante que notemos. También revela su humildad. Revela aunque sea el hombre impresionante en muchas formas, educado, dotado, usado por Dios de una forma preeminente, tenía una posición única en la iglesia primitiva en cuanto a su influencia, y sin embargo delante de Dios se da cuenta de que sigue siendo simplemente Saulo, ahora Pablo, el hombre que Dios había arrestado en el camino de Damasco, el hombre que Dios había salvado por gracia, el hombre que estaba metido en odio y autojusticia por tantos años, y que Dios en su rica misericordia lo vio y había venido derramando sobre él gracia y había traído las bendiciones de Cristo, derramando sobre su vida. Pablo no olvide esto sobre sí mismo. Es por eso que puede llamarse a sí mismo el jefe de los pecadores. Es por eso que dice aquí: y en cuanto a mí, no olviden orar por mí. Yo creo que esto es una indicación buena de dónde nos encontramos en nuestra propia vida cristiana. Estamos pidiendo a los demás que vivan por nosotros. Nos damos cuenta de que somos nosotros siempre en necesidad. Siempre necesitamos la oración. Y si no estamos buscando a los demás que oren por nosotros, tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué no? Y obviamente una de las respuestas es porque me hace sentirme vulnerable, me hace sentir expuesto un poco más que quiero hacer. Pero muchas veces es porque habla a nuestro orgullo, ¿no? Habla a nuestro orgullo. William Gurnall, yo he citado tantas veces y decidí traer el libro, él, y creo que voy a citar nuevamente de él. Ese es su libro, ese es su comentario sobre los 11 versículos de que hemos estado hablando. Efesios 6, 10 a 20. Alrededor de 1100 páginas. Así que si usted piensa que tardamos mucho tiempo en ese pasaje, bueno, el señor Gurnall dice: no, apenas están empezando, hay mucho más para decir en esto. A lo mejor él encontró más en las palabras de Pablo que Pablo mismo encontró las palabras suyas, pero son cosas maravillosas esas. Bueno, Gurnall dice esto sobre nosotros: en nuestra falta de orar y no orar por los demás. Dice: ok, oren por nosotros. Dije: dejamos algo mejor atrás. Y
vivimos en un reino imaginario de un autosuficiencia orgulloso. Reinamos y vivimos en un reino de autosuficiencia. Y quiero enfatizar ese punto un poco más porque yo creo que algo que pasamos por alto, una negligencia común hoy día, claro, pedimos oración y somos buenos si tenemos una cirugía que está por venir la semana que viene. Sí, somos buenos en hacer esto, no pedir esto. Pero en cuanto a necesidades espirituales continuas, batallas continuas, cosas que debemos tener colaboradores entrando con nosotros en aquella batalla, sosteniéndonos en oración. No creo que seamos muy buenos en esto. Yo pienso en un miembro ya más grande, muy piadoso, un modelo en muchas formas. Yo recuerdo pedirle, ¿cómo puedo orar por usted? Y su respuesta siempre sería, oh, no ores por mí. Ora por los demás, necesita más oraciones más que mí. Y él quiso decir eso sinceramente, de una forma muy sincera, pero sin embargo, es una negligencia por nuestra parte pensar así, ¿no? Sí necesitamos oración. Si Pablo necesitaba oración, nosotros seguramente necesitamos oración también. Y sí es cierto que el orgullo de corazón nos previene de decir, y en cuanto a mí, entonces estamos colocándonos para caer, nos estamos poniéndonos a recibir la corrección del Señor. Este reino de nuestra propia autosuficiencia y más de eso, estamos deprivando uno al otro de otro ministerio importante. Es una de las mejores cosas que podríamos hacer uno hacia el otro. No, siempre podemos estar ahí en presencia por la persona cuando ellos necesitan a alguien en aquel momento. No, siempre podemos proporcionar apoyo financiero cuando necesitan. No, podemos sanar un cuerpo roto necesariamente, pero podemos orar. Igor nos sigue diciendo esto, dice, es un comentario muy perceptivo, dice, rehusar pedir oración, de hecho, apaga el Espíritu Santo. Dice hay más de una forma de apagar el Espíritu Santo. Claro, puede derramar sobre él incredulidad sobre el Espíritu Santo, si quisiera decirlo, ¿no? O pensar en echar agua sobre una llama, pero también puede quitar el combustible del incendio de la fogata. Y aquí tenemos oportunidad que un creyente ministra a otro creyente. Aquí tenemos un cristiano en necesidad de expresar a necesidad de humillarse a él o ella y decir, ¿podrías orar por mí en esta cosa? Y da oportunidad uno al otro a responder. La otra persona decir, sí, puedo ayudarte a tener el ministerio y el gozo del privilegio de poder hacer esto. Y todo eso es quitado, es robado. Porque en nuestro orgullo y negligencia, en nuestra autoprotección, rehusamos hacerlo. Y nuestra comunión dentro del cuerpo llega a ser más débil. Cuando reunimos en nuestro tiempo de estudio bíblico, tomamos las oportunidades de decir, ¿podrías orar por mí? Ahí está en un círculo pequeño, a lo mejor no quisiera ponerse de pie y compartir con toda la iglesia, pero a lo mejor quisiera compartirlo con el grupo de hombres pequeños o el grupo de mujeres, grupo pequeños de mujeres, a confiar que sus hermanos y sus hermanas van a escuchar eso y va a llevarlo como un gran privilegio poder levantarle a usted y soportarle a usted en la oración. Y para mí, bueno, este es Pablo, ¿no? Pero nosotros también necesitamos ser más honestos, que somos necesitados. Necesitamos ser
honestos que necesitamos la oración, hay cosas, yo creo que debe ser el propósito de Blanco práctico en todo esto. A lo mejor usted no llega a nivel de carta de Pablo a escribir una carta a toda la iglesia sobre algún asunto o necesidad espiritual, a lo mejor que usted tenga. Pero yo creo que aquí será una meta real, tener un grupo de personas a que usted podría ir con cualquier cosa. Es decir, necesito que ustedes oren por esto. Yo creo que esto capturaría el espíritu de esto, la actitud, o sea, el propósito de lo que está haciendo Pablo aquí. Necesito oración. Una perspectiva humilde sobre la vida. Y usted sabe que será fácil para Pablo, es un apóstol, tiene que ponerse valiente y comunicarse como capaz y todo arreglado. Sería muy fácil para él ocultarse, esconderse detrás de esto, pero no lo hace. Es vulnerable. Es humilde. Perspectiva humilde. Es la primera cosa que vemos y aprendemos a Pablo esta noche. Pero luego pensemos en segunda cosa. La segunda es esto. Hay una prioridad central. Una prioridad central. Leemos versículos 19 y 20. Y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo, hable con denuedo como debo hablar. Aquí tenemos la prioridad central de Pablo. Está en cadenas, pero aún en cadenas no está distraído de lo más importante. No está distraído de la importancia del Evangelio. No ha olvidado que él es el embajador del Señor. No ha olvidado que haga eso. Está determinado a no conocer nada entre ellos sino Jesucristo, el crucificado. No ha olvidado que la primera cosa es el Evangelio. A causa de eso usted puede ver que son dos cosas aquí. Él habla del hablar, de abrir su boca, y también habla de hablar con denuedo, para que me sea dada palabra abrir mi boca, y también hablar como debo. De hecho, usa esa palabra dos veces, como que de valentía. Aquí tenemos una palabra de modelo, entonces, de cómo orar por los predicadores, ¿no? Orar por los predicadores, orar por los misioneros. Y aquí está Pablo diciendo, así es como quiero que oren por mí como un apóstol, un predicador del Evangelio, como embajador de Jesucristo, para poder tener las palabras correctas para la ocasión correcta y para poder yo hablar sin temor, con valentía. Las palabras correctas y con valentía, sin temor. Estoy seguro que usted sepa esto. Los predicadores, misioneros, necesitan sus oraciones regulares, normales. Yo me pregunto si usted estaría de acuerdo con Gorno. La última vez que voy a citarlo esta noche, o en el futuro, probablemente, próximo. Él dice, ministros, tiene algo especial en cuanto a las oraciones de los creyentes, que los creyentes le corresponden en una forma especial las oraciones de los creyentes. Y dice, ¿por qué? Porque son los mensajeros de Dios y sin embargo son hombres débiles. Simplemente son hombres. No son superhéroes. Son los mensajeros de Dios y son hombres débiles. Su mensaje es glorioso y sin embargo son hombres muy ordinarios. Y mientras están opuestos en cada paso por el mundo y la carne y el diablo. Una prioridad especial debe tener ellos en cuanto a la oración del creyente. Y el predicador depende tanto en sus oraciones que ustedes se dan cuenta. Algunos de nosotros nos damos cuenta de eso. Charles Spurgeon era uno que famosamente reconoció la importancia de las oraciones de su pueblo. Dijo en algún punto, ¿cuál es el secreto? Le preguntaron cuál es el secreto de su ministerio y él simplemente dijo, bueno, déjame decirle de mi predicar o algo así. Dijo, déjame decirle cuántas horas que estudio y todo lo demás. Él dijo, mi gente ora por mí.
Así que supuestamente cuando él mostraba a gente visitando la iglesia en un domingo en la mañana, siempre les encantaba mostrar el cuarto del vapor, que era un cuarto en que la gente reunía orando por los servicios que estaban por venir. El cuarto salón en que, como que el lugar en que había electricidad o en que generaba el calor del edificio, ¿no? A través del vapor del horno para calentar el edificio. La fábrica, digamos, de electricidad, de luz, de potencia, digamos, ¿no? Déjenme mostrarles por qué están sucediendo cosas aquí por la gracia de Dios. Dios está respondiendo a oración. Hay gente orando por la predicación de la palabra. Está sucediendo en este lugar hoy día. Es por eso que podemos y debemos esperar que Dios responde. Y la cosa maravillosa de orar por los predicadores y orar por sus pastores es que hay un efecto que multiplica. Es una de las cosas más egoístas que puedes orar, ¿no? Cuando entre más que ustedes oran por nosotros, más bendiciones ustedes reciban. Más que ustedes digan, yo necesito oír lo que dice la palabra de Dios en la predicación. Y hay una dependencia en darse cuenta de eso, y luego usted empieza a ver a Dios bendiciendo sus oraciones y contestando sus oraciones. Eso le anima a usted a seguir orando. Así que hay como un ciclo. Entre más usted se da cuenta de su propia necesidad, afinado y listo para ser bendecido por Dios, y el Señor está escuchando y bendeciendo su orar. Oren por mí, dice. Orad por mí, para tener palabra, para predicar sin temor. ¿Por qué valentía? ¿Por qué sin temor? Porque hay oposición. Porque usted está esperando oposición. Claro, Pablo recibió eso en gran cantidad del mundo. Claro, del mundo. Es desesperado, ¿no? Pero también lo recibió más del mundo, pero lo menos esperado a lo mejor que lo recibiera de la iglesia. Recibía oposición de la iglesia. Recibió de las sinagogas. Ellos quienes profesaban ser seguidores de Dios verdadero. Así que él dice, necesito valentía. Usted sabe la congregación más fácil de pastorear. Una congregación dormida. Una congregación espiritualmente dormida. En que los sermones pueden ser predicados y puede visitar, hablar con la gente y recolectar el pago. Como en el zoológico, ¿no? Como dicen, no molestar a los animales. No sacuden el barco. Pero el problema con esto es que la predicación verdadera sí sacude el barco. La predicación verdadera afecta a los cómodos. Sí molesta a la gente. Y sus pastores, bueno, yo voy a hablar por mí, no por David. Nosotros necesitamos tener valentía a predicar como necesitamos predicar, como ustedes necesitan que prediquemos, para que no seamos una congregación dormida. No estaremos dormidos a través de sermones y dormidos en los domingos. Lo mismo hoy, lo mismo mañana, lo mismo el otro mes y mismo el otro año. Necesitamos que Dios obre, necesitamos que Dios actúe, y vendrá oposición mientras eso sucede, claro, porque el Espíritu empieza a conmover convicción de pecado, y luego el Espíritu empieza a cambiar gente y voltear de cabeza sus vidas, y puede ser confuso a algunos, difícil de aceptar para otros, y no siempre es algo divertido, no siempre es algo sin dolor, es doloroso. El Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, a hacernos una cirugía. Así que necesitamos valentía, necesitamos saber qué decir, necesitamos saber qué decir y cómo decirlo. A veces escribo notas, mis notas de sermón,
Y, y no es decir que siempre tengo un señal de interrogación a su lado, pero puede, ¿seré yo valiente para decir eso cuando llegue el momento? Necesitamos la ayuda de Dios. Yo necesito la ayuda de Dios para poder predicar la palabra de Dios como debemos predicarla. Y eso es aquí donde el avivamiento empieza normalmente. Mauro Daubigny es un historiador de francés, historiador de la iglesia, está escribiendo su historia sobre la reforma y tiempos de Calvino y antes, después en la historia dice que cuando sale el sol sobre las montañas y al principio el sol apenas toca las montañas, sus cimas, y mientras sube el sol, la luz empieza a descender hasta los valles. Así muchas veces es con tiempos de revivimiento en la iglesia. Usualmente, si la historia es una guía, la luz toca primero las cimas, las partes superiores de las montañas, toca primero a los predicadores normalmente, y sus corazones son conmovidos y ellos empiezan a predicar como deben de predicar. Y luego la luz desciende hasta las valles. Es lo que deseamos. Eso es lo que queremos. Así que oren por ellos quienes predican, para que sea para nosotros, que sea para con la iglesia en Tesalónica, que cuando llego el Evangelio, no llego solamente a ellos, solamente en palabras, sino en poder, y en Espíritu Santo, y en mucha certeza. Él dice, y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Es una prioridad central. El Evangelio es progreso en el mundo y en la iglesia. La última cosa entonces que queremos ver esta noche, hemos visto una perspectiva humilde por parte de Pablo, hemos visto una prioridad central y ahora vemos un patrón evangélico. Estamos viendo ahora versículo 21-22, si quisieran seguir conmigo en esos versículos, pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación, y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Usted está feliz, ¿no? Que podemos platicar de Tíquico un poco. Alguno de los personajes menos pensado, pasado por alto tanto, aquí aparece diferentes partes del Nuevo Testamento y con estas referencias podemos armar una historia más o menos completa de quién era este hombre. Probablemente fue convertido en Éfeso, su iglesia natal fue la iglesia en Éfeso. En Hechos 20 vemos que él es parte del grupo de los hombres fieles quienes siguen a Pablo y acompañan a Pablo a Jerusalén. Y claro, usted recuerda qué sucede en Jerusalén. Él llega a ser atacado, Pablo, arrestado, y se queda básicamente encarcelado ahí por número de meses, aún algunos años, y eventualmente él apela a César y cruza nuevamente el mar Mediterráneo a Roma, y él está arrestado en casa ahí, y ahí está Tíquico. Así que él acompañaba a Jerusalén, estar allá con él en ese tiempo de encarcelamiento allá en Cesarea. Regresó con Pablo cruzando el mar Mediterráneo a Roma. Estuvo con Pablo en su encarcelamiento allá y es ahí donde sigue la historia. Tíquico es el quien es enviado con las cartas a Éfeso, a Colosa y a los de Laodicea. Él es quien lleva las cartas a Filemón mientras él acompaña a Onésimo, el esclavo. Piensan en lo delicado que sería esa situación. Tíquico es él quien va a negociar este regreso, ¿no? Más adelante Tíquico es quien fue con Timoteo
y Timoteo está haciendo la obra en Éfeso. Es como teniente a Pablo, y Tíquico va a ir a ver a Timoteo allá, y aparentemente Tito sucede lo mismo ahí en Creta. Tíquico enviado por Pablo a visitar a Tito en Creta, y otra vez siendo enviado a los Efesios. Pablo siempre está enviando a Tíquico a algún lado. Eso le dice a usted casi todo lo que necesita saber sobre qué tipo de hombre era esto. Era tan confiado, tan confiable, tan sólido de un hombre. Y Pablo no puede hablar suficiente de él. Dice en Colosenses 4 que es su amado hermano, fiel ministro y co-siervo del Señor. ¿Usted quiere ser bendición? Tíquico, por ejemplo, dice que la forma de ser bendición en una situación en la iglesia es estar disponible, estar ahí. Aparece el pastor Hansen está hablando en la mañana de esa idea de invertir y sacrificialmente invertir. Parte de esto es nosotros mismos, nuestro tiempo. Tíquico estaba dispuesto, estaba ahí. Era un hombre de bajo perfil, a lo mejor, pero siempre podía depender en él. Bajo perfil más bien, pero de alto valor. Y llegó a ser más que el hombre importante de Pablo. Llegó a ser el hombre derecho, a mano derecha de Pablo, compañero al hombre en quien dependía y confiaba cuando necesitaba importante trabajo hecho. Y usted puede imaginar, si usted fuera un hombre como Pablo, con un amigo como Tíquico, en una situación tan desanimadora, en que estuviera usted bajo arresto en Roma, usted puede imaginar queriendo aferrarse a un hombre como Tíquico. Pero eso no es lo que hace. Arriscándose a estar solo, y sabemos que por tiempos Pablo estaba solo y sentía eso muy fuertemente. Él ve que los efesios necesitan a alguien en este momento. Ustedes escuchen esto, ¿no? Él dice, sí, voy a enviar un hombre Tíquico. Él conoce la situación y yo lo envío a ustedes, y él va a ser conocido a ustedes toda la situación de acá, y es por eso que lo he enviado, versículo 22, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Ellos necesitaban consolación. Ellos estaban sacudidos porque el líder de la iglesia, el apóstol Pablo, había sido encarcelado por el evangelio. Ellos habían sido sacudidos. Necesitaban a alguien que viniera para tranquilizarlos, para calmarlos, para informarles de lo que estaba sucediendo con Pablo, y también para consolarlos. Así que Pablo envía a su mejor hombre. Él envía a un regalo de amor humano a la iglesia de Éfeso, y ve la necesidad y ve cómo mejor bendecir a la iglesia. Yo estoy enviando a Tíquico. En la hora de necesidad de Pablo, él está pensando de cómo mejor bendecir a los efesios. Nos recuerda de Cristo, ¿no? Nos recuerda de Cristo en la noche de su arresto, en que en vez de pensar en sí mismo, en lo que él está a punto de experimentar, ¿qué es lo que hace? Dice, no se turbe vuestro corazón.
Él está ministrando a su pueblo. Él está enseñándoles. Él está animándolos. Nos recuerda también de Jesús aún en la cruz, sobre la cruz, colgado ahí, sufriendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está cuidando las necesidades de su mamá, María, y diciendo, quiero que seas cuidada por mi amigo Juan. Juan, podrías cuidarla, llevarla a tu casa, tratar a tu propia mamá. Y en la hora de necesidad de Cristo, Él está pensando en las necesidades y las preocupaciones de los demás y ministrando a ellos. Eso es lo que Pablo está haciendo igual. Pablo está encarcelado aquí. Puedo imaginar a Pablo ahí. Está diciendo, ¿por qué necesitas consolación ustedes? Yo estoy en el cárcel, no ustedes. ¿Por qué tengo que ministrar a ustedes ahora en este momento? Pero no, lo que dice él. Él está imitando a Jesús. Pero no a propósito. No a propósito. ¿Ven? Eso es lo hermoso de la vida cristiana. Esa es la cosa maravillosa de lo que Dios está haciendo en nosotros. Cristo está siendo formado en nosotros. Casi sin darnos cuenta. No es como una imitación obligada o forzada. Es casi su segunda naturaleza, casi natural, de un hombre quien conoce a Cristo, es entregado a Cristo. Esto es el vivir formado por el Evangelio. Y Tíquico, siempre feliz para irse, siempre feliz a ser enviado. Bueno, eso es lo que todos queremos nosotros, ¿no? Todos queremos que al llegar al fin, casi el fin, de un libro como el libro de Efesios, que Efesios no se quedara lejos o fuera de nosotros, sino que la doctrina de Efesios se metería en nosotros adentro y que Efesios llegara a ser ejemplificado, que sería ejemplificado en usted y en mí, ¿no? Que la doctrina llegaría a tomar carne humana y el Evangelio quería eso. Bueno, claro, el Evangelio ha hecho eso en Jesucristo, pero la cosa hermosa, maravillosa es lo que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros, la doctrina manifestada, revelada en nosotros. Así que esta noche, hermanos y hermanas, den gracias a Dios que este ejemplo, este modelo, este ejemplo que tenemos nosotros de un cristiano, en el apóstol Pablo, es un modelo que está empezando a ser formado en la vida de ustedes también. Y al pensar más en estas cosas esta noche, hay cosas que nos traen convicción, sin duda. Pero también hay cosas resonando con nosotros, ¿no? Sí, por la gracia de Dios, sí, esas cosas que son importantes a Pablo, sí son importantes a mí también. Y por la gracia de Dios, que me importan más y más. Y que empiece yo a reflejar en mi vida el Evangelio de Jesucristo. Y este Jesús que ha muerto por mí. Que oremos que Dios sigue su buena obra en nosotros. Amén. ¿Podríamos orar de pie, por favor? Nuestro Padre, nos recuerdas nuevamente de la maravilla de cada pequeña parte, cada versículo de tu palabra, y todo está ahí para bien, para nuestro beneficio. Gracias, Señor, por las formas estas que aprendemos más del hombre Pablo, y como tú estabas transformándolo por la presencia de Cristo en su vida. Y pedimos a nuestro Padre que sigamos viendo exactamente esta misma cosa, como hubiera sido ahí Tíquico estando con Pablo, siendo escrito Efesios. A lo mejor lo escucho siendo dado por Pablo y luego llevándolo a esta carta a través de la distancia esa a los Efesios y pudiendo pensarlo y leerlo nuevamente. Señor, así deseamos y oramos que queremos
con este libro, que iremos con toda tu palabra, encontrando tu palabra, yendo a nosotros por tu Espíritu Santo, transformándonos mientras seguimos a través de la vida. Y pedimos todo eso que sea así para la gloria de tu Hijo, Jesús. En su nombre oramos. Amén.